¿Hace falta hacer alguna diferencia entre el origen de los filósofos y el origen de la filosofía? Porque parece que muchos comienzan a filosofar a partir de la lectura de otros filósofos. Esta es una pregunta también muy interesante, porque al plantear el tema del origen de la filosofía en el sentido de aquello que mueve al hombre a filosofar, lo que hemos tratado de plantear es cuál es la raíz primera que abre al hombre a la reflexión filosófica. Ahora, es cierto que la lectura de textos filosóficos puede dar ocasión a la filosofía, pero de ninguna manera podemos decir que es la raíz del filosofar. Puede dar ocasión, puede suscitar el interés por la reflexión filosófica, y más aún, puede proveer una introducción en el pensar filosófico, porque al oír a otro con la inteligencia, quiero decir, si aquí uno lee el texto, sé que lo oiga, da lo mismo, ¿no? Pero el oír a otro reflexionando filosóficamente nos permite abrir nuestra propia inteligencia a un modo de pensar que hasta ese momento quizá no habíamos llegado a elaborar por nuestra cuenta ni a descubrir por nosotros mismos. En este terreno, el contacto con las obras de otros filósofos está en la misma condición que toda forma de lenguaje, en cuanto que nos introduce y nos abre un mundo de pensamiento propio. Pero también vale lo mismo. Nosotros, a través de eso que oímos o que leemos, llegaremos al ser de las cosas o a la realidad de la cosa, siempre y cuando podamos pensar auténticamente eso que está pensado y que está expresado en ese lenguaje. No basta leer la obra de un filósofo para poder pensar filosóficamente. Hay muchas personas que leen obras filosóficas y que, sin embargo, jamás llegan a pensar de manera filosófica. Hay quienes se acercan al pensamiento filosófico para obtener un cierto conocimiento que culturalmente les parece adecuado para moverse en ciertos ámbitos, o por un afán de erudición, o por un afán de vestirse culturalmente con esos conocimientos y manejarlos en la vida social, ¿no? Y sin embargo puede que no piensen nada filosóficamente, precisamente porque falta en ellos la raíz del pensar filosófico, que es esa capacidad de asombrarse ante el ser de las cosas. De manera que no hay que confundir una cosa con la otra. El origen del filósofo es el origen del filosofar. Es decir, alguien es filósofo porque tiene el hábito filosófico, ¿no? De manera tal que en el fondo es lo mismo, porque el ser filósofo no es un ser sustancial, es una cualidad que se da en algunos seres humanos, de manera que no se trata de que podamos distinguir adecuadamente entre el origen de la filosofía y el origen del filósofo, ¿no? Porque se está tratando en el fondo de la misma realidad, ¿no? La filosofía, sobre todo porque hemos planteado el origen desde un punto de vista antropológico, o sea, que es aquello que en el hombre, ¿no?, da origen al filosofar. De manera que hablar así del origen de la filosofía, del filosofar o del filósofo es expresar lo mismo con distintos matices. La filosofía aludiría al conocimiento que es fruto de una actividad, que sería el filosofar, que se da en un hombre que por esa actividad y por el hábito que ella genera, hemos hablado de otros aspectos complementarios del origen, pero siempre sea la duda, sea la conciencia de las situaciones límite, pero esos otros aspectos complementarios, si son desprendidos del asombro originario, del asombro intelectual profundo, tampoco podemos decir que lleven sin más al filosofar. Para terminar, lo último que cabría decir es que nadie se hace filósofo simplemente, ni ingresa en el hábito filosófico simplemente por tomar contacto con obras filosóficas. De la misma manera que nadie llega a ser poeta por leer poesía. Pero sí es cierto que la lectura de la poesía o el conocimiento de la poesía despierta, suscita en el que tenga la vocación y el talento para la poesía la posibilidad de insertarse en ese hábito, ¿no? Y sobre todo le da modelos, le da un punto de apoyo concreto para el desarrollo del hábito. Y lo mismo pasa con la filosofía. Por más
talento y vocación y disposición natural para la filosofía que alguien tuviese, sin contacto alguno con otros filósofos anteriores, estaría en condiciones sumamente adversas para que su hábito filosófico se desarrollase. Y aunque se desarrollase, se desarrollaría en mucho menor grado. En ese sentido, el conocimiento de la tradición filosófica y el cultivo asiduo de la lectura de los filósofos es importantísimo para desarrollar un hábito filosófico adecuado y al mismo tiempo insertado en una tradición que le da al hombre individual que empieza a filosofar una gran cantidad de elementos de los que partir. En ese terreno ya entraríamos en una cuestión más bien didáctica. Conviene leer muchos filósofos, conviene leer pocos, estos, aquellos. Es un tema que se ha planteado muchas veces y sobre el cual no creo que se pueda dar una respuesta única, absoluta, porque como en todas las cuestiones didácticas se trata siempre de cuestiones que tienen más de una variable, ¿no? Para alguna persona será conveniente leer mucha variedad de filósofos, para otra puede que con la lectura de uno o dos sea mejor para suscitar y despertar una reflexión filosófica profunda. Lo que yo diría en general es que sí hay autores, hay filósofos que tienen la virtud pedagógica de suscitar en el otro el esfuerzo de la reflexión filosófica en mayor grado y por lo tanto son pedagógicamente, digamos así, preferibles o superiores a otros. Hay autores que son muy difíciles para entrar en la filosofía. Resulta difícil entrar por ellos, aunque sean grandes filósofos, porque escriben de una manera que ya presupone desarrollado el hábito filosófico. Entonces, si uno ya no lo tiene, resulta sumamente arduo digerir hasta un pequeño párrafo. En cambio, hay otros autores que hablan de una manera en la cual el hábito filosófico se va introduciendo paulatinamente en el que los oye, y entonces resultan pedagógicamente mucho más adecuados para introducirse, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, desde este punto de vista Platón con Aristóteles, a mí me parece personalmente que Platón tiene una fuerza pedagógica para introducir en la filosofía muy superior a la de Aristóteles, en sus obras escritas, conocidas por lo menos, ¿no? Porque las obras de Aristóteles ya están compuestas ya en un estilo académico para gente que está metida en el hábito filosófico, ¿no? En cambio, las obras de Platón son obras de gran calidad literaria y poética que pueden impresionar a cualquiera aunque no haya desarrollado un hábito filosófico, pero le exigen empezar a hacerlo si uno quiere seguir el sentido al que el texto lo lleva.